Buenos días, compañeras, compañeros y profesora. Mi nombre es Renato Veloso y junto con mis compañeras Bárbara Hernández y Camila Fuentes presentaremos el día de hoy el tema de leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas, incluida la médula ósea. Esta corresponde a una patología GES y es el cáncer pediátrico más común, siendo la etapa más frecuente de su aparición en los preescolares. La leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia más frecuente en la infancia. Corresponde a un 80% de todas las leucemias agudas. Además, existe la leucemia mieloblástica aguda, pero en un porcentaje entre un 5 a un 25%. Por lo tanto, se hablará de la leucemia linfoblástica aguda, que como ya hemos mencionado, es el caso más frecuente en la infancia. Para entender la fisiopatología de la leucemia, es necesario tener algunos puntos claros. En un niño sano, la médula ósea va a producir células madres sanguíneas que van a estar inmaduras, las cuales posteriormente pasarán a ser maduras. Las células madres sanguíneas van a poder convertirse en una célula madre mieloide o una linfoide. La mieloide puede convertirse en eritrocitos, plaquetas o leucocitos, mientras que la linfoide va a pasar a ser un linfoblasto y luego podrá convertirse en linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos citolíticos naturales. En un niño con leucemia linfoblástica aguda, hay demasiadas células madres que se transforman en linfoblastos, linfocitos B o T. Las células no funcionan como linfocitos normales, por lo que no combaten como corresponden las infecciones. Y estas células son las células cancerosas o leucémicas, que posteriormente podrán infiltrarse hacia otros órganos. En cuanto a los signos y síntomas más frecuentes, se encuentra la palidez, la equimosis, sangrados fáciles, dolor óseo, presencia de adenopatías cervicales, visceromegalia, hepatoesplenomegalia, que corresponde al agrandamiento o dilatación del vaso y el hígado, y con menos frecuencia suele manifestarse malestar general, que se ve reflejado en astenia, adinamia, baja de peso y anorexia, y la fiebre. Los exámenes solicitados para el diagnóstico de leucemia son, en primer lugar, un hemograma. En el hemograma pueden encontrarse hallazgos como anemia, leucopenia o leucocitosis y trombocitopenia. Además, la leucemia suele confundirse con la anemia ferropénica o la anemia hemolítica. Por lo tanto, el hemograma va a ser de tal importancia de poder distinguirla de estos dos casos, en los cuales va a arrojar un BCM normal, niveles de reticulocitos bajos y hay presencia de otras series sanguíneas. Además, se solicita una tomografía axial computarizada o radiografía de tórax, la cual tiene el fin de determinar si las células leucémicas formaron una masa en el medio del tórax. El diagnóstico definitivo de leucemia linfoblástica aguda se debe realizar mediante el mielograma. Este procedimiento consiste en la extracción de una muestra de la médula ósea y un trozo pequeño de hueso mediante la introducción de una aguja hueca en el hueso de la cadera o el esternón. Después, un patólogo analiza la médula ósea a través de un estudio morfológico, citogenético y molecular. Para ello, se realiza un frotis que es observado al microscopio, y el diagnóstico definitivo se debe realizar con el estudio de inmunofenotipo, que consiste en hacer pasar la muestra de la médula ósea a través de un citómetro que estudia las características de las células, y con panel de anticuerpos monoclonales puede definir si estas células son normales o no, y además su origen, si son linfocitos B o T. En relación al tratamiento, tenemos la quimioterapia oral o intravenosa, de la cual hablaremos un poco más adelante, haciendo énfasis en los cuidados de enfermería. Por otra parte, está la radioterapia. En este tratamiento se utilizan rayos X de alta energía u otro tipo de radiación para destruir las células cancerosas o impedir que crezcan. La quimioterapia con trasplante de células madres es un tratamiento para reemplazar estas células formadoras de sangre. Las células madre, que son células inmaduras, se extraen de la sangre o de la médula ósea del paciente o de un donante, se congelan y se almacenan. Después de que el paciente termina la quimioterapia, las células madre almacenadas se descongelan y se devuelven al paciente mediante una infusión. Estas células madres reinfundidas crecen hasta convertirse en células sanguíneas del cuerpo y restauran las células destruidas. Finalmente, la terapia dirigida es un tipo de tratamiento
para el que se utilizan medicamentos u otras sustancias a fin de identificar y atacar células cancerosas específicas sin dañar las células normales. En cuanto al tratamiento, debemos saber que tiene fases, y estas fases son, en primer lugar, la inducción a la remisión. Esta es la primera fase del tratamiento, cuya meta es destruir las células leucémicas de la sangre y la médula ósea. Esto pone la leucemia en estado de remisión. Le sigue la fase de consolidación-intensificación. Esta es la segunda fase del tratamiento. Comienza una vez que la leucemia está en remisión. Aquí la meta es destruir las células leucémicas que queden en el cuerpo y puedan causar una recaída. Finalmente, tenemos la fase de mantenimiento. Esta es la tercera fase del tratamiento. La meta es destruir toda célula leucémica restante que pudiera regenerarse y producir una recaída. Aquí, los fármacos suelen administrarse en dosis más bajas que las que se usan en las fases de inducción a la remisión y de consolidación o intensificación. Esta fase también es conocida como terapia de continuación. Enfocándonos en la quimioterapia, podemos decir que es el tratamiento más frecuente y corresponde a un tratamiento del cáncer en el cual se utilizan medicamentos para interrumpir el crecimiento de las células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impidiendo su multiplicación. Existen 3 formas de administrar la quimioterapia. Estas son, en primer lugar, la quimioterapia administrada de forma oral o inyectada. Llega a las células cancerosas de todo el cuerpo. Por eso se conoce como quimioterapia sistémica. También tenemos la quimioterapia administrada directamente en el líquido cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen. Aquí los medicamentos afectan principalmente las células cancerosas de esas áreas, lo cual se conoce como quimioterapia regional. Y finalmente, la quimioterapia combinada. Se usa más de un medicamento en contra del cáncer. Los medicamentos empleados en la quimioterapia se denominan citostáticos. Estos atacan principalmente las células que se dividen. Las células cancerosas se dividen rápidamente de forma descontrolada, y aquí los citostáticos actúan. Sin embargo, en el organismo también hay células sanas que se dividen rápidamente. La quimioterapia, por lo tanto, puede afectar transitoriamente a otros órganos o tejidos sanos del cuerpo. Esta daña temporalmente la médula ósea, deteriorando la formación de nuevas células sanguíneas y células del sistema inmune. Como resultado, sobreviene anemia y la inmunodepresión, lo cual aumenta el riesgo de hemorragia y de infección. La forma de administración de la quimioterapia depende del grupo de riesgo del niño. Los niños con leucemia linfoblástica aguda de riesgo alto reciben más medicamentos contra el cáncer y en dosis más altas, mientras que los niños con riesgo estándar reciben menos medicamentos y en dosis más bajas. La quimioterapia intratecal se puede usar en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda infantil que se ha diseminado o se puede haber diseminado al encéfalo y a la médula espinal. Finalmente, hemos de mencionar los cuidados de enfermería. En un primer lugar, lo haremos de manera general y posteriormente los mencionaremos de acuerdo a las clasificaciones que hemos propuesto en el mapa conceptual expuesto. En primer lugar, a nivel inmunológico, se debe respetar una higiene rigurosa y evitar el riesgo de infección. A nivel digestivo, hay que vigilar la dieta y el peso. A nivel musculoesquelético, se deben alternar periodos de actividad y reposo y aliviar el dolor. A nivel circulatorio, hay que controlar el nivel de hidratación y facilitar la circulación. Y a nivel estético, se debe informar al paciente sobre la evolución de la enfermedad y cuidar el aspecto físico para evitar estados de angustia o depresión. Como es posible apreciar, hemos propuesto 3 clasificaciones de cuidados de enfermería para pacientes con leucemia. En primer lugar, tenemos los cuidados intrahospitalarios, en los cuales tenemos la vigilancia, oxigenoterapia y monitorización respiratoria, terapia nutricional, administración de hemoderivados, el manejo del dolor, protección contra infecciones, precaución de hemorragias, control de hemorragias si procede, manejo de la seguridad ambiental. Se debe estimular la integridad familiar y también aumentar el afrontamiento de la enfermedad. En el domicilio, los cuidados están enfocados en la educación. Aquí se debe instruir al paciente
y a los familiares en el uso del oxígeno domiciliario. Se debe proporcionar y enseñar al paciente y familiares los cuidados bucales a través del uso de cepillo, de cerdas suaves, colutorios bicarbonatados y enjuagues que no contengan alcohol. Explicar al paciente y familiar a retirar en el hogar los objetos que sean peligrosos. Explicar a la familia la importancia de mantener una cama y entorno limpio. Hay que limitar las visitas y explicar a la familia la importancia de no utilizar equipos de calefacción o aire acondicionado. Los cuidados de enfermería en la quimioterapia son fundamentales, debido a que el profesional de enfermería es quien administra el fármaco utilizado en esta, por lo que debe mantener una técnica estéril, vigilar el sitio de punción y las reacciones adversas, verificar que los signos vitales sean estables. Debe enjuagar la boca del paciente con solución de bicarbonato. Debe procurar que el paciente beba abundante líquido. Debe asegurar la higiene dental del paciente y realizar toques de nistatina en mucosa oral, el cual es un antifúngico. Debe mantener extremo cuidado en la higiene perianal y observar las deposiciones del paciente. Debe procurar que el paciente restrinja la ingesta de alimentos erosionantes. Debe valorar la deglución y capacidad para masticar. Aquí podría haber una posible alimentación parenteral. También debe reducir el dolor de la mucosa oral. Debe advertir sobre la posible caída de cabello y opciones al respecto. Debe educar sobre higiene de cuero cabelludo. Y además debe animar a expresar sentimientos en el grupo familiar o con el equipo del área de la salud tratante. Finalmente, uno de los cuidados más relevantes de enfermería en la quimioterapia es conocer los efectos secundarios que ésta conllevaría, como son las náuseas, los vómitos, el malestar general, la inflamación de mucosas, la alopecia, entre otros. Aquí podemos ver las referencias utilizadas en este trabajo y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.